Bienvenidos a esta nueva cita del Venezolano Hoy, este en vivo que tenemos nosotros desde la cuenta del Venezolano Newspaper de lunes a viernes a las 7 de la noche, hora de Caracas y de Miami. Les habla José Ramón Villalobos, yo soy periodista venezolano, director del Venezolano Colombia. Este en vivo lo realizo desde Bogotá, desde la capital de Colombia, con invitados en diferentes puntos del planeta. Hoy conversaremos con Rodrigo Diamanti. Rodrigo es venezolano, presidente de Un Mundo Sin Mordaza, una ONG que promueve los derechos humanos, también educa en materia de derechos humanos. Hace apenas minutos estábamos conversando con él, tenemos varios temas que abordar en esta transmisión del Venezolano Hoy. Quería agradecer como siempre a todos nuestros seguidores que se están conectando todos los días a las 7 de la noche para acompañarnos en esta iniciativa conjunta de todo el grupo editorial del Venezolano. Ya tenemos a Rodrigo, no vamos a perder tiempo, ya tenemos a Rodrigo Diamanti nosotros en esta transmisión de El Venezolano Hoy. Vamos a esperar la conexión con Rodrigo. Rodrigo, buenas tardes, bienvenido. Bienvenido Hola, al Venezolano ¿cómo Hoy. estás? Muy Gracias bien. por la invitación, gracias por esta oportunidad para conversar con tu audiencia y contar esta campaña tan importante que estamos haciendo por que Sí. vuelva DirecTV a Venezuela. Sí, así es, Rodrigo. Pero justo antes de conversar sobre el tema de DirecTV, que realmente el impacto son más de 10 millones de venezolanos que se han quedado sin una ventana informativa. Pero previo a eso, Rodrigo, permíteme que pase estos aviones. Rodrigo, pero previo a eso, vamos a, quizá obvio para muchos, pero permíteme la pregunta y repasemos qué es Un Mundo Sin Mordaza. Un Mundo Sin Mordaza nació en Venezuela, pero ya entendemos que ella es una organización internacional. ¿Y desde dónde opera y cuál es su objetivo principal? Bueno, gracias, José. Bueno, y gracias a todos los que se están conectando. La verdad es que Un Mundo Sin Mordaza nace en un momento. Nosotros formamos parte del movimiento estudiantil en Venezuela y vimos que nosotros protestamos después que cerraron RCTV. Y con el tiempo me di cuenta también que la libertad de expresión era el único derecho que defendía el resto de los derechos. Incluso si analizamos la historia de Venezuela, Sí. en el momento en que se cierra RCTV, se comienzan a cercenar el resto de las libertades, porque cuando tú pierdes ese espacio de denuncia, de protesta, y los demás medios comenzaron a autocensurarse, es ahí cuando la dictadura comenzó a avanzar. Así que nosotros decidimos crear esta plataforma donde venezolanos y personas de muchas otras nacionalidades nos unimos para crear una red en defensa de la libertad de expresión. Recuerdo que en su momento hicimos protestas en Argentina por la libertad de expresión en Argentina, en Ecuador, en Nicaragua, en Cuba, en Bolivia, porque todos estos regímenes estaban avanzando y cercenando sobre todo la libertad de expresión. Sí. De ahí en adelante seguimos protestando y alzando la voz, pero de una manera distinta. José, desde el 2010 estamos haciendo campañas a través del arte, haciendo concursos artísticos. Justamente ahora estamos sacando un concurso artístico contra el racismo que se llama Black Lives Matter, que lo pueden buscar en nuestras redes sociales, @sinmordaza. Y bueno, básicamente a través del arte hemos llegado a hacer conciertos casi de 35.000 personas en Caracas, que mucha gente nos recuerda por eso, porque creemos que el arte es una manera excelente para poder defender y denunciar las violaciones a los derechos humanos. Entonces, de ahí, bueno, también creamos una plataforma mundial en más de 200 ciudades del mundo. Hicimos el SOS Venezuela. Por culpa del SOS Venezuela allanaron nuestras oficinas, me persiguieron, me detuvieron. Por suerte, al poco tiempo fui liberado, pero digamos que de ahí salimos con nuevas campañas, como Tu Voz es Tu Poder, y seguimos entonces alzando la voz por Venezuela, ahora desde el exterior, sobre todo porque bueno, hemos aprovechado esta red internacional de activistas para alzar la voz y porque además no solo defendemos los derechos humanos en Venezuela, sino en muchas otras partes del mundo. Y bueno, hacemos lo que se puede para ayudar a las personas que lo necesitan en este momento tan difícil. Seguramente tú estás diciendo que hacemos lo que se puede, pero el balance de los 10 años, yo estuve repasando todas las actividades, Rodrigo, y en estos 10, 11 años que lleva de actividades Un Mundo Sin Mordaza, la verdad que muy destacable la labor que ustedes han desarrollado, especialmente yo como periodista me sentí representado en muchas de las campañas y de las denuncias que has hecho tú
presidiendo Un Mundo Sin Mordaza. Y justamente hacia allá se dirige mi próxima pregunta. En este tiempo, Rodrigo, de Un Mundo Sin Mordaza, ¿qué balance haces tú? ¿Estamos todavía muy amordazados? ¿Seguimos amordazados? ¿Hemos conquistas de libertades o más bien hemos retrocedido? Todas esas denuncias, pues, porque muchos venezolanos se quejan, Rodrigo, y dicen, bueno, Claro. estas ONG denuncian a los políticos, ¿dónde está? Claro. Entonces, ¿qué decimos? ¿A dónde llega todo ¿A eso? dónde llegan? Claro. ¿Qué decimos? Mira, si yo tuviera que analizar mi éxito por el día que comencé al día de hoy, yo fuese un fracaso total, porque nunca Venezuela ha estado peor que ahorita en este momento. Sí. Pero lo que realmente esa no es la manera en que podemos analizar una organización o la lucha. Imagínense dónde estaría Venezuela si no hubiésemos dado la lucha que hemos dado todos estos años. No solo nosotros, todas las organizaciones de la sociedad civil, incluso el liderazgo político, o sea, toda la gente que ha arriesgado su vida, que ha luchado, que ha estado detenido, que han sido liberados y siguen luchando desde Venezuela, desde el exterior, son los que hacen que se mantenga viva esa esperanza de que algún día Venezuela pueda recuperar su democracia. Así que bueno, la verdad es que ha sido una lucha muy difícil. Nosotros hemos llevado denuncias a la Corte Penal Internacional, al Consejo de Derechos Humanos, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y nosotros hacemos un trabajo de denuncia muy importante. Adicionalmente hacemos campañas internacionales para que los países, ustedes se acuerdan, antes en el 2009, cuando nosotros comenzamos, ningún país hablaba de lo que pasaba en Venezuela. Hoy en día todos los países del mundo saben lo que pasa en Venezuela. Nosotros en el 2009, que hicimos la primera protesta mundial, hasta la fecha de hoy hemos hecho protestas todos los años para alzar la voz en todos esos países y para transformar esa mala noticia de que los venezolanos tuvieron que emigrar, pero convertimos a esos venezolanos en embajadores de la lucha por la libertad, dándoles una voz, permitiéndoles que se organicen y organizándose así, hacer un llamado de atención a las autoridades, porque a veces las dictaduras, o por lo general, les importa más lo que se dice afuera que lo que se dice dentro de sus propios países. Sí. Entonces, por eso para nosotros era muy importante que tejer y crear esta red internacional. Y bueno, nuevamente, como te decía, no solo hacerlo por los venezolanos, porque cuando te duele un derecho humano, no te duele solo el derecho humano de tu país, te duelen los derechos humanos de cualquier ciudadano del mundo. Así que por eso es que nosotros alzamos la voz y estamos organizados para defender los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Ahorita estamos muy en sintonía con la campaña que te comenté de Black Lives Matter, pero también muy en sintonía con lo que ocurrió en Venezuela hace casi un mes, que fue la salida de DirecTV, que dejó casi que huérfanos, ¿no? Sin una ventana de libertad a casi 10 millones de venezolanos. Sí, permíteme la pregunta, ya vamos a ir a lo de DirecTV. Me nombraste la Corte Penal Internacional. Tú hiciste una denuncia porque estaba justamente, Rodrigo, hace unos días leyendo y en la Corte Penal Internacional en La Haya están consignadas 110 denuncias en contra del régimen de Nicolás Maduro. ¿Una de esas denuncias es tuya? ¿Qué denunciaste tú? Sí, bueno, nosotros llevamos el caso de tortura. Nosotros estuvimos investigando casos sistemáticos y generalizados del patrón de tortura como política de Estado, no como un abuso de poder de un funcionario, sino como una orden. Y identificamos patrones que se repetían en distintas partes del país. Los documentamos, recogimos los testimonios. Por suerte, muchas de esas personas ya no están en Venezuela, entonces se sienten en la confianza de confesar, de decirnos lo que realmente les pasó. Sí. Y bueno, desde que le ponían chinches en las manos, de que los amenazaban con quemarlos vivos, le administraban electricidad, o sea, las historias más horrorosas. Y yo creo además, José, que si ya no hay nada más doloroso que ser torturado, creo que sí aumenta el dolor si tú no consigues justicia y si tu dolor no sirve para nada, no sirve ni siquiera para que haya una investigación. Así que nosotros hemos tratado de evitar eso, hemos documentado esta información. Estuvimos en diciembre en la Asamblea de Estados Partes llevando esta información. Yo en persona me reuní con Fatou Bensouda, la fiscal general. ¿Te reuniste con la fiscal? Bueno, ¿con la fiscal te reuniste? No, ¿Cómo? Sí, no? Pude conversar porque ahí uno en la sociedad civil tiene acceso a la fiscal y cada uno tuvo un acceso para reunirse poco tiempo y explicarle la situación. Yo incluso le comenté que yo mismo había sido perseguido, detenido arbitrariamente, que me habían secuestrado y llevado al helicoide. Es decir, que a mí no me tenían que contar
y no venía a representar a otros nada más, sino que yo exacto. mismo en carne propia había vivido Víctima de esa víctima. Y violación. bueno, esa relación continúa tanto con la fiscal como con el equipo de la fiscalía que lleva esta investigación y que continuamos nutriendo. Ahorita también hay una investigación realizada por Naciones Unidas a través de la metodología de Fact Finding Mission, que es un nuevo órgano dedicado solo a investigar lo que pasa en el tema de Venezuela, a quien también estamos alimentando con todo este tema de la tortura. Y bueno, y ese no es el único delito que se está investigando sobre Venezuela. Está también ejecuciones extrajudiciales, abuso sexual, muchos otros temas. Obviamente las detenciones arbitrarias, casi 15.000 personas han sido detenidas de que los últimos años de que Maduro llegó al poder. Es decir, todo esto como una política de Estado para controlar una sociedad. Y esto se llama crimen de lesa humanidad, que fue además lo que se investigó también en la OEA, donde también pudimos colaborar, que determinaron esta información y que por esa razón se refirió el caso ante la Corte. Ahora, la gente se frustra porque los tiempos de la Corte son lentos. Bueno, pero es que los tiempos son los tiempos de la Corte en general. Por desgracia, se toma más tiempo, pero peor que eso es que no haya ninguna investigación. Peor que eso es que no se documenta. Ahora, esto, si pasa el tiempo y no se logra recuperar la democracia en 2, 3, 4, 5 años, esto va a ser muy importante porque ahí sí va a haber una decisión. Y obviamente con la información que tiene, nosotros creemos que pueden salir órdenes de arresto para los responsables de estas violaciones de derechos humanos en Venezuela. Pero esta denuncia que tú hiciste sobre torturas en Venezuela en la Corte Penal Internacional fue admitido, porque no todos los casos son admitidos. Al menos fue admitido. ¿Qué información tienes? Te comento cómo es la metodología en este momento. Ahorita está es importante. Preliminar. Sí, es que el tema de la Corte es que es casi escurridizo, porque es un tema nuevo, un sistema nuevo, y bueno, es la primera vez que bueno, ya Colombia está, y que Venezuela, pero digamos que somos el segundo caso que de la América Latina que estamos ante la Corte. Estamos en una fase preliminar, que es donde ellos recaban toda la información para ver si comienza la investigación formal. Pero esto es muy importante porque básicamente es como la primera etapa de la investigación y luego comienza una segunda etapa donde se identifican los responsables. Todavía no hemos llegado ahí, lo que están es analizando los patrones. Por lo tanto, ellos tienen que recibir toda la información y procesar la información que les llega, como la nuestra, como la de muchísimas otras organizaciones nacionales e internacionales. Amnistía también ya publicó internacional, que puede ser la organización más importante en derechos humanos, junto con Human Rights Watch, ya presentaron un informe de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Es decir, esto no es secreto para nadie. El grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas ya dijo que hay un patrón sistemático generalizado. La alta comisionada Bachelet en su informe también habla de un patrón sistemático generalizado. Es decir, no hay secreto para nadie que hay una política de Estado de perseguir, asesinar, torturar a la disidencia con fines de que la dictadura permaneciera en el poder. Realmente nosotros esperamos que esta situación avance lo antes posible este año para la fase ya de determinar quiénes serán los responsables. Y bueno, digamos que esto es tan solo una de las instancias en las que nosotros buscamos apoyo. Pero bueno, los venezolanos tienen que seguir dando su lucha. Yo sé que es muy difícil pedirle a los venezolanos que sigan luchando después de 20 años, pero es que lo otro es peor. Es peor. Peor es no hacer nada, ¿no? En la vida a veces tienes que escoger entre dos males y peor que seguir luchando es no hacer nada. Así que nosotros por eso, mira, el caso de DirecTV, vuelvo al tema de DirecTV, la razón principal por que la sacamos. Mira, se da esta noticia, sale DirecTV. Nosotros como organización, ¿hacemos o no hacemos nada? Nosotros nos encargamos de la libertad de expresión. Cuando empezamos a ver la información, 10 millones de venezolanos se quedaron sin un espacio de una ventana de libertad. El espectro de la televisión pública no le llega al 100% a los venezolanos. Ahí hay alrededor de un 6-7% de venezolanos que no tienen televisión, que no tienen acceso a internet. O sea, ahí puede haber casi un 5% de la población que ya ni siquiera tiene acceso a ningún tipo de información. Que tenía por lo menos TV, que no sabe nada, ni de lo que pasa en Venezuela, ni de lo que pasa fuera del mundo. Es decir, unos venezolanos que ya entre ellos y un venezolano y una persona en Corea del Norte es lo mismo, que no tienen acceso a la información. Luego, estamos en plena pandemia. La gente se tiene que quedar en su casa. Con televisión es muchísimo más fácil que la gente se entretenga y salga menos de su casa. Ahora ya no tienen televisión. Ya la gente, el venezolano, tiene que sufrir el estrés de no tener agua, de no tener luz muchas veces, de no tener gasolina, no tener plata, no tener comida,
la inseguridad, el saber que le robaron su país, su democracia, y ese venezolano ahorita ni siquiera tiene una televisión. Ha aumentado la tasa de suicidio en Venezuela. Y esto solo va en detrimento de ese venezolano, que aumenta su sufrimiento. Entonces, bueno, nosotros buscamos, investigamos si hay alguna manera posible de solventar esta situación y nos dimos cuenta que es que la señal de DirecTV sigue llegando a Venezuela, que lo que pasa es que no llega con data, porque si llega, Claro. porque bueno, ya no opera, que la señal de DirecTV no tiene nada que ver entre el equipo de las 700 personas, que por cierto lamentamos que hayan sido despedidos y nos Sí. solidarizamos con ellos también, pero que la señal realmente llega entre un satélite directamente a las antenas que tienen en su equipo. Así que realmente la señal puede volver cuando DirecTV y AT&T, que es la empresa, bueno, nos enteramos que AT&T es dueña de DirecTV, y es decir, que con un botón puede volver la señal. Así que nosotros dijimos, bueno, pero si esto es posible, ¿por qué no ocurre? Bueno, vamos a investigarlo, vamos a alzar la voz, decidimos comenzar una recolección de firmas, porque si nosotros llegamos nada más con Mundo Sin Mordaza a pedirle una reunión a DirecTV, a AT&T, tal vez no nos iban a prestar atención. Sí. Y comenzamos una recolección de firmas. Para nuestra sorpresa, ya más de 125,000 personas que han firmado. Aquellos que quieran firmar, que nos están viendo, vayan ya a las cuentas de @simordaza y en la biografía podrán ver el link, lo firman y por favor lo compartan. 126,000 personas han firmado y con estas firmas, la semana que viene vamos a pedir una reunión a DirecTV a presentarle todas estas variables que he comentado, porque no podemos seguir aceptando que sigamos perdiendo derechos, que sigamos perdiendo oportunidades y no hacer nada. Y la verdad es que creo que se ha subestimado el efecto de la salida de DirecTV en Venezuela. Y el propósito, porque la campaña se llama DirecTV Libre para Venezuela. Repasa un poco, esa es la esencia de la campaña, el propósito de la campaña, y es restituir la señal desde el extranjero, según entiendo. Correcto, es restituirla desde el extranjero. Obviamente DirecTV podrá hacer una programación como ellos quieran, una programación tal vez menos costosa posiblemente, porque y que bueno, que el que quiera un servicio adicional lo pueda pagar directo, pero hay muchos canales hoy en día que ni siquiera te cobran por estar en la parrilla de DirecTV. O sea, que están gratis, que ellos le pagan a veces a DirecTV para estar dentro de su programación. Es decir, por lo menos que lleguen esos canales. Y luego si alguien quiere una suscripción mayor como HBO, otro canal que DirecTV tenga que incurrir en un gasto, bueno, que se paga adicional, pero que no puede dejarse una ventana de libertad a los venezolanos. Entonces, esto además, que hoy en día AT&T opera en los Estados Unidos, la Asamblea Nacional, de necesitarse algún marco jurídico, designar un grupo que cree los reglamentos, las leyes para esto, es totalmente viable y económicamente es viable, tecnológicamente ya está ocurriendo, así que nosotros no aceptamos esto, que DirecTV simplemente se vaya a Venezuela. Es más, en el marco de un coronavirus que es sumamente peligroso en un país donde hay solo 90 camillas para atender a las personas, o todo un país de casi, bueno, 26 millones, porque si se han ido 6 y somos 31, 32, etcétera, que obviamente, pero que sean solo 90 camillas en medio del coronavirus, eso es imposible atender la pandemia, así que mira, muchas empresas están haciendo acciones bien particulares para ayudar en el marco de esta situación y nosotros lo que estamos esperando es que AT&T y DirecTV hagan lo mismo en este momento para Venezuela. Entonces repasemos, tú estás recogiendo esas firmas, esta iniciativa, quienes quieran sumarse y firmar a través de las redes de Un Mundo Sin Mordaza y incluso también de la página web. Yo vi una nota de prensa allí asociado. Entonces la próxima semana, tú, concretamente, ¿qué gestión vas a hacer con esas firmas? ¿Te vas a solicitar la reunión? A las oficinas de DirecTV personalmente en Washington y en otras sedes que ellos tienen aquí en Estados Unidos, y vamos a solicitar una reunión. Espero que nos dé una reunión para la semana siguiente, donde obviamente llevaremos toda esta información por escrita, toda la situación de la emergencia humanitaria venezolana, la emergencia migratoria, los números. Estamos buscando a ver si conseguimos canales que ya de una vez nos digan que estarían dispuestos a estar de manera gratuita en la programación de DirecTV. Y bueno, también nos preocupa, obviamente, hemos alzado la voz por los 3 directivos de DirecTV que están presos
manos de la dictadura, pero bueno, así funciona la dictadura. Son personas que ya ni siquiera trabajan en DirecTV, que no tienen ningún cargo y no tienen ninguna relación hoy en día laboral con DirecTV, igual van y los meten presos, porque esta dictadura no tiene paz con la miseria, ni con el dolor de la gente. Entonces, obviamente, nosotros, bueno, nosotros vamos a explorar y que nos apoyen y alzar la voz y por lo menos no darnos por vencidos. José, Sí, la verdad sí, es sí, que sí. yo creo que esta puede ser una solución viable. Nosotros estamos muy desmoralizados porque siempre protestamos contra una dictadura que no tiene oídos, no que Ujú. no tiene oídos, no escucha a nadie, no escucha el dolor ajeno, pero esta vez es una actividad, una protesta, un llamado de atención a una empresa que queda en Estados Unidos que además no le interesa perder 2.200.000 suscriptores, ni casi los 10 millones de televidentes que tenía acceso. Es decir, ellos también tienen intereses en volver y nosotros esperamos que ellos sean cónsonos con el dolor de los venezolanos y puedan hacer algo por nosotros. Sí, Rodrigo, sin gas, sin luz, sin, ¿cómo se llama? Sin electricidad en Venezuela y sin DirecTV, sin una ventana informativa. Yo tengo tiempo, te decía que no estoy en Venezuela. ¿Cuáles son los medios de comunicación abiertos, al menos de televisión? ¿Qué queda? ¿BTV, Globovisión y Claro, Venevisión? Y Televen, prácticamente, ¿no? Que están en manos del régimen de Maduro. sí, es muy doloroso. O sea, entonces tú tienes un porcentaje de la población que no tiene ningún tipo de acceso a medios. Para darte A una idea, en medios. Corea del Norte la gente no se entera ni Sí, quién sí, gana el sí, sí. Mundial de Fútbol. Sí, Bueno, sí, no esos se venezolanos sabe. van a estar pronto en esa situación. Luego tienes un porcentaje importante de la población que solo tiene acceso a medios oficiales. Es decir, a la versión que la dictadura vende de la realidad. Ujú. Y Sí, que sí, sí. además está en una situación de vulnerabilidad porque en esos medios no sale lo que está pasando. Si ocurren saqueos en tu ciudad no te vas a enterar. Si te vas a enterar tal vez por las redes sociales, pero las redes sociales, Venezuela tiene el internet más lento del continente Sí. y no todo el mundo puede tener internet. Entonces realmente es preocupante porque el acceso a la información no solo te ayuda a no tener una mordaza mental, a poder elegir correctamente, pero también te ayuda a salvar tu vida porque te puedes informar de lo que está pasando. Y si Sí. no, te puedes colocar a ti mismo en una situación de vulnerabilidad. Entonces, bueno, nosotros estamos muy preocupados y bueno, siempre lo hemos estado desde que comenzamos hace 11 años por las libertades, los derechos humanos en Venezuela. Nunca pensamos, ni en mi peor pesadilla cuando comencé en esto, que yo comencé casi a los 18 años en este tema de trabajar en derechos humanos, pero nunca pensé que íbamos a llegar a esta situación tan dolorosa y tan difícil. Y nosotros creemos que en esta oportunidad, si logramos convencer a DirecTV, logramos convencer a AT&T, pudiésemos dar un paso, porque quién quita que vuelvan canales incluso de información Sí. importantes para Venezuela, donde la gente se pueda volver a informar sobre la verdad. Nosotros lo que queremos es que la gente conozca la verdad y en base a eso, bueno, se mantenga positiva y optimista y seguir luchando por Venezuela, porque además el venezolano, imagínate un joven, José, hicimos la otra vez una encuesta que el 70% de los jóvenes entre 18 y 29 años se quiere ir de Venezuela. Imagínate. Sí, ¿Cómo sí, no sí. se va a querer ir de Venezuela si, como tú dijiste, no hay agua, no hay luz, no hay electricidad, hay inseguridad? Han muerto casi 320.000 personas desde que comenzó este proceso en manos de Lampa. ¿Qué tipo de futuro tiene un joven que no tiene acceso ni a televisión? Sí. O sea, es realmente muy difícil y esto va a generar una crisis migratoria. Mira, la Cele DirecTV está atenta nuevamente a que la gente se harte de estar en Venezuela y que quiera salir nuevamente del país de manera masiva, cuando ya hoy en día tenemos la emergencia migratoria más grande de la historia del continente. Sí. Rodrigo, en tus registros y documentos, ¿cuántos periodistas están detenidos hoy en Venezuela? Mira, nosotros identificamos que el año pasado detuvieron a 74 periodistas, Ujú. que es una cifra alarmante, Sí. que el año pasado hubo un aumento casi del 270% en la censura del país. Ese Ujú. fue nuestro informe de este año, donde cerraron 20 emisoras, donde cerraron 8 programas de televisión de opinión, donde cerraron 3 canales regionales, donde cerraron que tumbaron muchos programas web, muchas, o sea, la censura, censuran portales como Efecto Cucuyo, etcétera, programas que a Sí. veces no te permiten accesar desde Venezuela. Eh,
y que, bueno, obviamente todo esto aumentó con comparación con el año anterior. Pero este año el aumento es mucho mayor, ¿no? Estamos ahorita en julio, no te tengo los datos actualizados de esto porque justamente sale dentro de mes y medio, pero en mes y medio te vamos a decir cómo afectó la salida de DirecTV a Venezuela, los periodistas que siguen detenidos. Obviamente, en Venezuela hay más de 450 presos políticos. Nosotros no solo alzamos la voz por los presos políticos, por los periodistas, sino por todos los presos políticos, y que al final también son presos por expresarse libremente. O sea, todo aquel que está detenido en Venezuela en verdad es un preso por opinión, por expresarse libremente, por querer recuperar la democracia. Entonces, al final todos pueden ser considerados presos de opinión pública. Pero sí, la verdad es que nosotros, si el año pasado fue malo para Venezuela, este año va a ser mucho peor. Y es triste ver que cuando uno está peor que nunca, uno piensa que el hueco tiene fondo y pareciera que no. Sí, pareciera que no. Rodrigo, además se anuncian, seguramente ya tuviste la noticia, el fin de semana se anuncia el Tribunal Supremo de Justicia que opera en Caracas, anuncia elecciones para este año y ya Nicolás Maduro ordenó al ministro de Defensa, a su ministro de Defensa, el Plan República. ¿Viste esa noticia, Rodrigo? Sí, no, bueno, obviamente, mira, o sea, el derecho a elegir en Venezuela no existe desde el momento en que no se permitieron en el año 2016 que se postularan candidatos de oposición. Sí. Gracias a eso, la Unión Europea, los 60 países básicamente que apoyan al presidente interino Juan Guaidó, son personas que saben que son, hay que recordar a la gente que además el 40% de los países del mundo no son democráticos. Entonces, por eso es que nosotros tenemos lo mejor de los países democráticos nos apoyan, porque el resto, no todos los países son democráticos. Y bueno, hay países que no tienen ningún tipo de historia con Venezuela, en los que tal vez pueden ser democráticos, pero no tienen una relación directa con el país. Así que ese entorno, el entorno democrático, muy relacionado con Occidente, desde el comienzo sabían que en Venezuela se había perdido la democracia y que esas elecciones no fueron reales, y de ahí en adelante el resto de las elecciones tampoco tuvieron ningún tipo de validez. Esta elección no tiene ningún tipo de validez. Básicamente ellos crean una realidad paralela. Ellos convierten lo ilegal en legal, como lo que ocurre con el arco minero. Ellos convierten, y lo legal, que es defender derechos humanos, lo convierten en algo ilegal. Por eso es que nos detuvieron cuando estaba en Venezuela en el año 2014. Entonces ellos crean este mundo paralelo donde lo bueno es malo y lo malo es bueno, y donde ellos crean estas elecciones falsas, y que bueno, por suerte, la comunidad de las naciones de estos 60 países saben que eso no tiene ningún tipo de validez y ya se han pronunciado. La Unión Europea ya se pronunció diciendo que esto, en vez de colaborar a mejorar la situación política, económica, social en Venezuela, esto va en detrimento de la situación, hacen un llamado a la dictadura de acceder para buscar una solución en la que podamos recuperar la democracia. Es decir, si ellos creen que van a engañar a alguien, no van a engañar a nadie, pero bueno, ellos crean esta realidad paralela y con esa realidad paralela siguen adelante. Por desgracia, a ellos les pareciera que les importa muy poco lo que piensa Occidente, lo que piensan los 60 países más importantes del mundo. Ellos trabajan con los países no alineados, ellos tienen una estrategia geopolítica totalmente distinta, como que los malos se unen. Y, o sea, los malos me refiero a los países que no son democráticos. Claro que son malos. O sea, en China no hay democracia, en Rusia no hay democracia, en Turquía no hay democracia, en Cuba no hay democracia, en Nicaragua no hay democracia, en Venezuela no hay democracia. Y todos estos países se unen para crear su propia narrativa y seguir adelante con una mentira para permanecer en el poder. Es importante entender que el que nos vea que no es venezolano, el único objetivo de esto es poder seguir robando y permanecer en el poder. Esa es la única lógica y la única razón por la que ellos están hoy en día en el poder, y de ahí permitir todos los grupos ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico, incluso la trata de seres humanos, como ha aumentado esta variable también en Venezuela, y quienes pagan son los venezolanos, que además cuando se van del país sufren enormemente por culpa de esta migración forzada en la que se han visto sometidos.
Justamente ya debemos terminar, Rodrigo, verdad que yo te agradezco este contacto. Un mensaje para los venezolanos, como yo te decía, yo estoy en Bogotá se estiman que hay 2 millones de venezolanos que seguramente se están conectando con nosotros y esta entrevista va a estar disponible también en los diferentes canales, como te decía, de las cadenas aliadas del venezolano. Un mensaje de esperanza, Rodrigo, tú como activista de derechos humanos para los venezolanos que estamos en el mundo. Bueno, los venezolanos que están fuera de Venezuela, lo que les puedo decir es que sigamos luchando. Y tienen las redes de Un Mundo Sin Mordaza. Si ustedes se quieren activar en sus países, nos pueden escribir a unmundo@sinmordaza.org o nos siguen en Instagram y nos pueden escribir por Instagram, porque nosotros queremos convertir esa mala noticia de la diáspora en una buena noticia, que es que seamos embajadores del exterior. Porque no importa donde tú estés, sea dentro de Venezuela o fuera de Venezuela, hay que seguir luchando. Hay algo que nunca vamos a dejar de ser, que es ser venezolano. Así que es imposible olvidarnos de Venezuela. Aquel que piensa que se puede ir de su país y que más nunca va a escuchar una noticia de un familiar que está pasando trabajo, o un amigo o un conocido, o simplemente la noticia de que su país está pasando por la peor emergencia, es mentira. Siempre nos vamos a entrar. Así que no podemos olvidar a Venezuela, porque ni que quisiéramos lo vamos a lograr. Así que lo que nos queda es seguir luchando hasta recuperar la democracia. Y eso es lo único que nos va a acercar a recuperar la democracia. Lo contrario, sí, ahí sí que es imposible que podamos recuperar nunca la democracia, porque esa solo la vamos a recuperar en tanto que nosotros sigamos luchando desde el exterior o desde cualquier parte de Venezuela. Así que mi mensaje es a seguir luchando, a que además esta solidaridad se extienda con todos los países que viven en dictadura. No puede ser que entonces a uno le duele nada más lo que pasa en Venezuela. Yo lo que he aprendido es que ahora tenemos que luchar por cualquier país, por cualquier sociedad que pase por lo mismo, cosas peores como la nuestra, porque ya nadie nos tiene que contar lo que significa vivir en dictadura, bajo tortura, bajo persecución, y esperamos que ese dolor, para darle sentido, significa que sigamos luchando no solo por nosotros, sino también por las otras personas en cualquier parte del mundo que vivan una situación similar a la nuestra. Muchísimas gracias, Rodrigo, por haber compartido tu experticia, tu experiencia con nosotros en el Venezolano hoy. Ya sabes, nos tienes a disposición estas transmisiones para compartir. Estamos pendientes la próxima semana, Rodrigo, para que nos informes cómo te fue en esa reunión, los avances que podamos tener y poder compartir con nuestra audiencia. Gracias por habernos acompañado. Gracias, José. Hasta luego. Hasta luego.